Estas máquinas de acero continúan trabajando día y noche para poder llevar a su destino toneladas de carga desde materia prima hasta productos finales. Y aunque se fueron ya todas las locomotoras rentadas, aún siguen bajando locomotoras americanas. Una AC-44 con su pintura reluciente y hasta el tren ejecutivo nos sorprendieron esta tarde, como siempre llena de actividad. El primero es un tren proveniente de Guadalajara, llegando a su destino, Torreón. Sin saberlo trae una sorpresa, una nueva AC-44C6M ya con su pintura aplicada, la primera que sube hacia el norte. La líder es una de esas ES-44 a las que les pintaron los números gigantes, un tren muy variado, con carros de todo tipo y hasta con la nostalgia de nacionales de México. A lo lejos se ven las farolas de otro tren. Se trata de un turno de patio que se dirige por flete a uno de los escapes situados al sur del patio. La 2025 va al frente, con su nariz repintada como lo habíamos visto en videos pasados. Detrás de ellos, otro turno de patio.
Casi de inmediato autorizan la salida de otro turno de patio. Este se dirige a la zona industrial Ferropuertos, con un pesado flete cargado en su mayoría. Venían acelerando al máximo hasta que llegaron a un pequeño declive donde ya no fue necesaria la potencia de las locomotoras. Notarán que por enésima vez, la 2008 también tiene su nariz repintada. Era una de las pocas que aún conservaban sus luces de clasificación. Este par de leyendas se encuentran armando un tren en el patio sur. Producen un sonido que nos transporta a otras épocas. Mientras el turno de patio espera, un carrusel proveniente de Ciudad Juárez comienza su marcha hacia el sur, con 5 locomotoras, 2 al frente y 2 en medio. Las 2 ES-44 que van al frente también tienen los números enormes a los costados de la cabina. Dos BNSF y una no tan común CSX aportando fuerza motriz al medio del tren. Noten cómo la CSX tiene trucks radiales que permiten una flexibilidad extra, en especial en curvas, característica que también poseen las AC4400 y ES44 de Ferromex.
Una vez termina de pasar el tren de grano, el par de SD-42 acelera sus poderosos motores y acciona su nostálgico silbato Nathan P3. Al momento de retroceder, es notable el sonido de sus ventiladores del freno dinámico. Con un silbato bastante tenue, el tren ejecutivo de Ferromex realiza su llegada al patio de Torreón con la legendaria 2501 al frente, locomotora modelo B237, que tuvo la suerte de ser de las pocas rescatadas y para un servicio especial. Por su parte, la 2019 como apoyo, locomotora que ya habíamos visto meses atrás en el tren turístico José Cuervo Express. Sin duda, un tren que genera expectativa y que a menudo es catalogado por los medios de información como un tren de pruebas para reactivar el servicio de pasajeros. Vaya medios informativos. Sin duda esos colores nos regalan postales distintas.